Me he dado cuenta que últimamente he estado utilizando mucho mi teléfono celular y específicamente las redes sociales. Y es por eso que últimamente me he sentido un poco ansioso porque he dejado de lado muchos proyectos que he tenido que hacer y no los he podido hacer porque he estado todo el tiempo con las redes sociales. A lo que me he puesto a pensar cuánto tiempo estoy perdiendo sin hacer nada simplemente por estar usando mis redes sociales. A lo que decidí hacer un reto para esta semana. Un desafío grande porque yo sé que no va a ser fácil. Y es pasar una semana sin ver mis redes sociales. Sí, una semana sin teléfono, una semana sin redes sociales, una semana casi que desconectado del mundo de las redes, que por eso se llaman redes, ¿no? Así que por una semana le vamos a decir chao a este amiguito. Apagamos nuestro teléfono. Adiós, amigo, nos vemos en una semana. Sé bueno. Obviamente para esto tengo un plan y es que iré haciendo un registro de actividades durante la semana en el que iré colocando los momentos horarios en los que he tenido más deseo de utilizar mis redes sociales, porque es obvio que como ya no estaré teniendo el refuerzo positivo que las redes sociales le genera a mi cerebro, volver las cosas que me gustan mediante las redes sociales, mi cerebro estará buscando esa dopamina. ¿Cómo sustituir esa dopamina? A lo que aquí entra mi segundo plan, pero en este no estaré yo solo, me estará ayudando la inteligencia artificial. Le he pedido a la inteligencia artificial a través del chat GPT que me ayude a programar una semana llena de actividades, que a su vez estas actividades me estarán ayudando a trabajar mi ansiedad o el deseo por estar con mi teléfono en la mano o viendo mis redes sociales. Actividades que son muy fáciles de hacer pero que a su vez generan un impacto positivo y serán un ayudador elemental durante esta semana. Bien, ahora que conocemos el plan que vamos a hacer y los objetivos de por qué lo queremos hacer, ya tengo parte de mi horario escrito acá que voy a empezar a realizar empezando desde el día de hoy. Sí debo hacer la aclaración que la inteligencia emocional me ha propuesto ciertas actividades, pero a su vez yo también he colocado actividades que yo creo que necesito terminar o empezar. Nada más me resta decirte que apoyes mucho el contenido, que me eches porras esta semana porque voy a necesitar mucho de tu ayuda. No será una semana fácil. ¿Cómo fue el día a día de este desafío? Bien, pues al empezar la semana me puse a trabajar en lo que había dejado pendiente. Me llevé parte del día limpiando la casa, barrer el jardín y podar el césped. La limpieza en la casa la hice como es habitual, cada 2 días. Lavar la ropa los días designados, como los días lunes, miércoles y viernes. Hacer comida cuando Anastasia estaba fuera de casa y esperarla para comer juntos. Por las mañanas, como ya es común en mí, tomarme el cafecito y pasar tiempo conmigo. También hubieron días en que me puse muy ansioso. Es un miércoles en la tarde. Y no voy a negar de que sí me he sentido un poco ansioso, la verdad, no sé, me marcan las 4 de la tarde, pero a mí me parece que ha pasado una eternidad. Así que, bueno, es parte de lo que se veía venir y... Salir a caminar es una de mis rutinas favoritas. El hacerlo me hace sentir en paz, con la mente despejada, me aclara las ideas y pule mi creatividad. Es una de las actividades que en serio recomiendo mucho. Pasar tiempo entre la naturaleza en serio te reconforta. El ejercitarme es una actividad semanal. Lo hago casi los 5 días a la semana y me llena de energía, vitalidad y mis ideas fluyen mejor. También me ayuda a reducir el estrés. El meditar, la verdad es que no es algo que hago a menudo, aunque debería de hacerlo casi a diario. Entre la semana cuando me sentía ansioso, meditar me ayudaba a sobrellevar esa sensación de irritabilidad, de estrés, de ansiedad, de inconformidad. El fin de semana decidimos salir a caminar juntos y pasar el día.
Bien, y una de las actividades que andamos haciendo, el sol nos está pegando horriblemente en la cara, pero una de las actividades que andamos haciendo también durante esta semana es salir a caminar un poco, pasar tiempo juntos, ir a ver si comemos algo. La idea inicial era comprar unos billetes para poder viajar en barco, porque hay un evento que tú compras un ticket para barcos y luego vas a otra ciudad por 1 hora y luego regresas por otra hora. Ese era como el plan inicial, pero parece ser que el día de hoy no trabajan o el día de hoy se ha suspendido el servicio, pues ni modo. Pues de momento vamos a seguir con el plan de pasar una tarde juntos, vamos a ver qué podemos hacer, comprarnos un cafecito. La idea es pasar tiempo fuera de casa, pasar tiempo sin los aparatos electrónicos, sin las redes sobre todo, y pasar tiempo de calidad, que eso es lo más importante. Así que, bueno, gracias por acompañarnos. Gracias. Este desafío me dejó muchas cosas buenas, sobre todo me hizo recapacitar en la pausa, lo que necesitamos cada día, la pausa para detenernos y respirar, ver el amanecer, el anochecer y dejar ir con el día lo que no nos edifica para el mañana. Este fue un desafío que me hizo ser mejor esta semana. Y bien, pues gente, se ha terminado la semana y yo sé que ustedes han de estar un poco ansiosos, los que se han quedado hasta el final, gracias por eso, de conocer qué es lo que ha sido de mí durante la semana. Y que quiero empezar diciendo que ha sido un reto muy interesante, que no ha sido fácil. De hecho, sí he necesitado en gran manera ver mi teléfono celular, ver las redes sociales. Voy a empezar dando mis impresiones de lo que fue este reto para mí en esta semana. Bien, primero sí puedo mencionar de que el no tener mi teléfono celular a la mano me hacía sentir como que algo me faltaba, ¿sabes? Es como sentía que una parte de mí no estaba conmigo. Y bueno, la verdad es que científicamente se ha llegado a conocer que nuestro cerebro percibe el teléfono celular como un miembro de nuestro cuerpo. Esa sensación de perder tu celular es una sensación de dolor y de duelo, como perder un miembro de tu cuerpo, ¿no? Así que, bueno, ya sabrán ustedes lo que pude haber sentido. Tuve un poco de miedo, pero fue algo que me ayudó a ser más ordenado con lo que tenía que hacer durante la semana, y voy a ir hablando punto por punto este tema de los beneficios y los no beneficios también, porque también hubieron no beneficios de este desafío o reto, si le quieres llamar así. Sí quiero aclarar de que antes de comenzar el desafío había estado creando un plan de emergencia. Un plan de emergencia me refiero a que mi esposa y yo estábamos en contacto por alguna manera, en alguna situación sucedía, yo tenía que estar con ella, o si necesitábamos algún apoyo en el que teníamos que utilizar un teléfono celular, ya que el mío no iba a estar disponible. Entonces eso me hizo crear una ruta de emergencia. Pero bien, ¿cuáles han sido los beneficios de esto? Voy a comenzar por los beneficios y al final voy a comentar los no beneficios de este reto. Primer beneficio, más tiempo. Tuve más tiempo, obviamente fue muy considerable el tiempo que pude conseguir luego de no tener mi teléfono celular o estar todo el tiempo con las redes sociales. Tuve el tiempo para poder terminar mis proyectos, algunas cosas, incluso para comenzar muchos proyectos que tenía pensado, y obviamente surgieron muchas ideas para videos más adelante. Ese ha sido uno de los beneficios, ganar más tiempo y poder trabajar en mis proyectos que tenía rezagados y comenzar nuevos, y sobre todo ideas para proyectos futuros con miras a mejorar la calidad del canal. Segundo, sí quiero ser muy específico
porque hubieron dos situaciones en las cuales quiero recalcar en este video. Primero es que sí logré percibir menos ansiedad de lo normal. Yo les había comentado de que producto de no haber terminado mis proyectos, no haber terminado mis trabajos, eso me generaba mucha ansiedad, a lo que esa ansiedad me llevaba al estrés, y el estrés pues me llevaba a comportarme de una manera irritable. Ahora que yo no tenía las redes sociales, el tiempo me alcanzaba, pero al mismo tiempo el no tener acceso a mis redes sociales también me generó un poquito de ansiedad. Ahora, no fue una ansiedad dominante, si le queremos llamar así, algo que me doblegara. La verdad que lo pude manejar muy bien por todo el programa que tenía preparado durante esa semana. ¿Me ayudó mucho la inteligencia artificial? Sí. Y yo como psicólogo puedo decir que no es la primera vez en la que me he dedicado a dejar un comportamiento, llamémosle adictivo. Las redes sociales son adictivas. Yo ya sabía qué es lo que tenía que hacer, pero me abrió el panorama de cómo hacerlo basado en este desafío. Por eso puedo darle un 10 a la inteligencia artificial, que la ocupé como aliada. Dos situaciones casi idénticas. No tener ansiedad por estar al día con mis trabajos, mis proyectos, pero por otra parte manejar un poquito de ansiedad por no estar, llamémosle, informado de lo que está sucediendo en las redes, ¿no? De lo que esté sucediendo en el mundo. Pero sí puedo decir que lo manejé muy bien con el plan, es decir, con el horario que tenía establecido. Y bien, otro de los beneficios también fue que al tener tiempo para dedicarme a las cosas que necesitaba hacer, pude comenzar a aprender otras cosas, leer sobre cómo utilizar la inteligencia artificial para proyectos a futuro, aprender un poco de temas como finanzas, economía y sobre todo a comprender qué es lo que está sucediendo alrededor del mundo, que también es importante mantenerse bien informado. Entonces tuve tiempo para comenzar como estas clases autodidácticas, llamémosle así, investigaciones que yo hacía por mi cuenta, que un tema me llevaba a otro tema y ese tema pues me llevaba así consecuentemente a otro tema, y eso pues he tenido oportunidad esta semana para dedicarme a eso también. ¿Cuáles han sido los no beneficios? Bueno, ya lo había mencionado una pizca, y fue el hecho de que estaba totalmente incomunicado, y eso también me dejaba de alguna manera vulnerable. Es decir, si necesitaba estar en una situación de emergencia que sí o sí necesitaba yo estar presente, pues eso iba a tener que esperar, y eso pues también me generaba un poquito, no de ansiedad, pero sí un pensamiento rumiante, ¿no? Sobre eso, qué sucederá. Pero bueno, no voy a mentir, sí, fue un poco de ansiedad también. Esas fueron las ideas, eso sería uno de los beneficios negativos. Y otro, hablando lo que es, no encuentro más beneficios negativos. La verdad es que el estar desinformado por las redes sociales es bien sabido de que se manejan muchos bulos. Eso también, llamémosle, que no es un beneficio, que es un no beneficio. Y bueno, pues eso ha sido todo, gente. ¿Qué es lo que te ha parecido a ti? ¿Qué te gustó? ¿Qué es lo que no te gustó? ¿Qué es lo que piensas acerca de este desafío? Contame, ¿tú pasarías una semana sin ver tus redes sociales, sin tener tu teléfono celular? ¿Cuáles serían los beneficios en tu caso? ¿Cuáles serían los no beneficios también? Decinos en los comentarios qué pensás sobre esto. Así que te dejo un punto para que pienses en eso. Y nada, pues la verdad agradecerte por todo el cariño que le estás dando al contenido. Te digo que es probable que nos veamos muy pronto. Así que gracias. Si no lo has hecho, puedes suscribirte, puedes ayudarme con un like, activando la campanita para que YouTube también te avise cuando suba más contenido. Y claro, yo soy psicólogo y te quiero dejar abierta la ventana si el día de mañana tienes alguna consulta, tienes alguna duda, sobre todo más el conocimiento que me dieron los libros, pero sobre todo la experiencia. Quiero dejarte eso claro, de que puedes contar conmigo. Gracias por acompañarme, nos vemos a la próxima. Cuídate mucho.